Que el Señor te bendiga. Hoy quería compartir una reflexión, pensando un poco que a veces por ahí caemos en el error de dar el mensaje de Dios o hablar con las personas acerca de Jesús y le ofrecemos simplemente al Señor como alguien que hace milagros, ¿sí? Y bueno, quería que miremos un poco en la palabra cuál es el verdadero mensaje que debemos compartir con ellos. Encontramos en Mateo 4:17 que el mensaje que el Señor Jesús daba, ¿sí? Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Él les hablaba de arrepentimiento. También cuando envía a los discípulos a predicar, vemos en Marcos 6, 7 y 12, dice que después los llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. También vemos a Jesús cuando resucitó y se apareció a sus discípulos, que les dijo en Lucas 24, 46 y 47: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este era el mensaje que se debía predicar, ¿sí? De arrepentimiento. Así que vemos a Pedro en Pentecostés, ¿sí? Parándose delante de toda la multitud, y dice que les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto lo tenemos en Hechos 2:38. Vemos en Hechos 11, 17 y 18 que este mensaje de arrepentimiento no era solamente para el pueblo de Dios, ¿sí? Dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es el mensaje que Dios le dio a Pablo, ¿sí? También que debía predicar. Leemos en Hechos 26, 19 y 20: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que vemos que el mensaje nos habla centralmente de arrepentimiento, ¿sí? Y esta palabra que nosotros traducimos como arrepentimiento, en el griego habla acerca de un cambio interno, un cambio de mentalidad que se refleja en lo externo, ¿sí? Podemos decir entonces que no es un cambio de pequeños errores o defectos que podamos tener cada uno de nosotros, o no es un conjunto de hábitos que podemos adquirir, ¿sí? Hábitos en cuanto a la vida religiosa, más bien es un cambio radical, ¿sí? Un cambio total. Un cambio de cómo miramos las cosas, un cambio del propósito que tenemos de la vida, un cambio de la dirección que veníamos teniendo, ¿sí? Esta palabra arrepentimiento involucra 3 aspectos de nuestra vida: el intelectual, el emocional y el de la voluntad. El intelectual se refiere a nuestro modo de pensar, ¿sí? Ya nuestro modo de pensar cambia, ya vemos a Dios y al pecado de otra manera, ¿sí? A Dios lo podemos reconocer como el Señor y el dueño, ¿sí? De todas las cosas. Al Señor Jesús también como el Señor de nuestra vida, el dueño. Podemos ver al pecado realmente con la gravedad que tiene, las consecuencias que trae en nuestra vida. Podemos ver a través de la palabra de Dios la santidad de Dios a través de sus mandamientos, y también podemos ver nuestra incapacidad para cumplirlos, ¿sí? En lo que respecta a las emociones,
siempre el arrepentimiento va acompañado de dolor, ¿sí? De tristeza, de vergüenza, de humillación también. Aunque lamentablemente no siempre que se produzca en nosotros este dolor o esta tristeza significa que estamos verdaderamente arrepentidos. Vemos en el joven rico que al momento que el Señor Jesús le dijo que vendiera todos sus bienes y los repartiera a los pobres, sintió gran tristeza. Pero esa tristeza no fue acompañada de arrepentimiento, ¿sí? No mostraba arrepentimiento, sino que lo que mostraba era que no le había gustado lo que el Señor le había dicho. Y el otro aspecto es la voluntad, ¿sí? La voluntad habla ya de acción, ¿sí? De hacer, de cambiar de rumbo, de cambiar de dirección, de comenzar a tener en cuenta la voluntad de Dios y entregarle al Señor nuestra vida para que Él haga su voluntad, ¿sí? A partir de ahora hacemos su voluntad. Vemos en la historia en la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Este hijo que decide pedirle a su padre su herencia irse y malgastar todo. Vemos al final de la historia cómo se arrepiente, ¿sí? Y vemos en esta historia esos tres aspectos de los que hablábamos: la parte intelectual, la parte emocional y la de la voluntad. Nos dice el versículo 17, ¿sí? Dice: y volviendo en sí, ¿sí? Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sí? Habla de una capacidad mental de poder razonar y pensar y darse cuenta de que se había equivocado, de que había perdido los privilegios, ¿sí? De que había perdido esa comunión con su padre. En el versículo 18 y 19 dice que reconoce su error. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Reconoce tanto su error como las consecuencias, ¿sí? En el 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto es lo que nos muestra es la parte emocional, ¿sí? Ya reconoce acá, ¿sí? Su condición, ¿sí? Viene avergonzado y humillado aún hasta el punto de decir que ya no es digno de ser llamado su hijo, ¿sí? Y en el versículo 20 vemos el aspecto de la voluntad, ¿sí? Que él no se queda simplemente pensando en que se equivocó y triste por esa situación, sino que decide actuar. Y dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sí? Vemos acá un hermoso ejemplo del arrepentimiento, que no es un solo aspecto, sino todos unidos hacen a este verdadero arrepentimiento. Y vemos en esta parábola que el padre estaba esperándolo con los brazos abiertos. Y esta decisión, ¿sí? Este arrepentimiento por parte del hijo, no solamente recibió esa espera del padre, ¿sí? No solamente se encontró con que el padre lo estaba esperando, sino también recibió las bendiciones posteriores, ¿sí? Dice que le dio un anillo, vestidos, puso calzado en sus pies, hizo una gran fiesta, ¿sí? Y con respecto a eso, yo quería que pensemos un poco si nosotros verdaderamente hemos experimentado, ¿sí? Este verdadero arrepentimiento, ¿sí? En estos tres aspectos. Y si aún no lo hemos hecho, si nos damos cuenta que en alguno de estos aspectos no hemos hecho las cosas, que nuestro arrepentimiento no ha sido completo, que hoy estamos a tiempo. Esta es una oportunidad más que el Señor nos da para que nos podamos arrepentir, ¿sí? Y que si decidimos hacerlo hoy, sabemos que nuestro Padre está con los brazos abiertos esperándonos.